Bienvenidos un día más, soy Sandy y esto es Fuego Loco. Vamos con una nueva receta de croquetas, en esta ocasión hiper cremosas, porque son de queso, una maravilla que estoy seguro que cuando las hagas te va a fascinar. ¿Quieres ver cómo la hago? ¡Vamos allá! Ingredientes para hacer 2 docenas de croquetas, 4 quesos. Lo primero, 50 gramos de mantequilla o manteca. También un chorro de aceite. Yo voy a usar oliva, tú usa el que tengas en casa, el que usas normalmente. Voy a usar un pedacito de cebolleta, cebolla de verdeo, cebolla china, esto opcional. 50 gramos de harina de trigo común, medio litro de leche. Úsala entera, muchísimo mejor, pero si solo tienes desnatada no pasa nada, te sirve también. Sal y pimienta, nuez moscada, como en prácticamente todas las croquetas y la estrella de las croquetas de hoy. Una mezcla de 4 quesos voy a usar yo, Emmental, cheddar, Gouda y un queso curado. Estos vienen en unos paquetes ya preparados, tú usas la mezcla de quesos que más te guste. Me pongo con la mise en place. Lo primero, voy a picar bien la cebolleta o cebolla de verdeo, tal como estás viendo aquí. Si eres nuevo en el canal, mientras que yo me quedo picando la cebolleta, no te olvides, aquí abajo tienes un botón para suscribirte y una campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo, que estoy subiendo recetas martes, jueves, sábados, recetas de todo tipo que espero que te encanten. Las disfrutes, las compartas y te agradezco de corazón. Picamos una prunúa bien pequeñita de cebolla de verdeo, como estás viendo aquí. ¿Te interesan los vídeos de corte? No lo dudes, aquí arriba y en descripción te voy a dejar el link para que vayas a ver uno que tengo hecho que estoy seguro que te va a interesar. Pongo la leche a calentar. Aquí está el secreto de que te quede unas croquetas, te quede una masa de croquetas sin ni un grumo. Tener la leche bien caliente en el momento en que la vamos a necesitar. Pongo una olla, una sartén honda en el fuego y añado la mantequilla y el chorro de aceite de oliva. Acuérdate, 50 gramos de mantequilla o manteca, depende cómo lo llamen en tu país, su chorrito de aceite y lo vamos a dejar aquí fundiendo. Si quisiéramos hacerla sin mantequilla no hay problema, lo podemos hacer con la misma cantidad de aceite. O sea, en vez de esto que acabo de poner, pondría unos 50-55 gramos de aceite. Ya el aceite que tú uses normalmente, si usas aceite de oliva le va a dar un toquecito de sabor extra y lo vamos a hacer todo igual. En el momento que tenemos la mantequilla derretida, añado la cebolleta, la cebolla de verdeo, la cebolla china, como sea que lo llame, para adentro. Y la voy a cocinar aquí, despacito, para que poche, para que sude, para que transparente. En el momento que transparente un poquito, añado la sal, una rosquita de sal, y la dejo cocinando que siga ahí despacito, como estás viendo que la tengo yo aquí. En el momento que ya transparentó bien, cuestión de 3-4 minutos al fuego no muy alto para que no dore demasiado, añado la harina de trigo. Y ahora aquí, importante, vamos a cocinar la harina de trigo durante 1 minuto aproximadamente para que no tenga luego la croqueta sabor a harina cruda. Mira, como estoy viendo aquí, he puesto un temporizador, una cámara rápida para que veas exactamente el tiempo que voy a cocinarla. Sin dejar de remover, le voy dando para que no se dore demasiado, fuego bajito y al 1,5 minutos añado la leche. Acuérdate, el secreto para que no quede un grumo, sin necesidad de meter aquí varillas ni nada, es poner la leche bien caliente. Como has visto, yo la he calentado en el microondas. La puedes calentar en el microondas en un caso donde tú quieras. Y aquí ya sin problema ninguno. Vuelvo a poner la cámara rápida y dejo el temporizador para que veas el tiempo que voy a cocinarlo. En cuestión de 1 minuto, 1,5 minutos más, comienza a hacer esas burbujitas tipo lava, blup, blup, que pasan aquí cuando hace una bechamel, una salsa blanca. En ese momento cocinamos 1 minuto más. Fíjate que desde que puse la harina, son 4,5 minutos. Tengo mi masa casi listo. ¿Por qué digo casi listo? Porque ahora falta todavía añadirle, evidentemente, algo para darle sabor y el queso. Pimienta, una rosquita de pimienta. Opcional, la nuez moscada. Evidentemente, la croqueta, uno de los sabores más característicos de la croqueta es la nuez moscada, pero si no te gusta, no se la pones y no pasa nada. Aquí podríamos añadirle el sabor que quisiéramos. ¿Quieres hacer unas croquetas de curry? Le manda aquí un poquito de curry, no hay problema ninguno. Llegó el momento de rectificarlo de sal. ¿Por qué no le he puesto la sal antes? Porque ya le puse sal a la cebolleta y ahora va el queso, que también es salado, así que voy a probar. Le va a dar aquí una testeadita y ahora sí, le vas a añadir, pero siempre con cuidadito. No le vamos a añadir demasiada para que luego no nos quede una croqueta
demasiado salada por el queso. Los 150 gramos de mezcla de queso, que aquí podría ponerle los que a ti te gusten. No quieres ponerle cheddar, no le pongas cheddar, añádele cualquier otro tipo de queso que a ti te parezca bien. Siguiente paso, lo llevo a un recipiente y le voy a poner film en contacto para que no me genere esa costra a la hora de enfriar. Lo dejo enfriando. Cuando una vez que esté frío lo puedes llevar al frigorífico para que luego te sea más fácil de armar la croqueta. Y preparo nuestros empanizadores. Voy a poner harina común, un par de huevos para hacer estas 2 docenas de croquetas. Con 2 huevos va a tener suficiente. Una pizca de sal a cada huevo, batidita y pan rallado. Este sería el empanizador clásico, pero también lo voy a hacer otro más crujiente, como te he dicho antes, copos de maíz. Pone unos cuantos copos de maíz sin azúcar, importante eso, los que vienen sin azúcar, y le da una golpeadita con el mortero. Ya lo tengo listo, lo deja que tenga pedacitos, que no sea polvo totalmente, sino que tenga un poquito ahí de pedacito pequeñito. ¿Cómo armo la croqueta? Agarro una cucharada de masa, fíjate que esta está bien fría, así es muy fácil de armar. Me pongo un poco de aceite en las manos para que no se pegue y le doy forma. Aquí llega el momento en que tú les vas a hacer el tamaño de croqueta que quieras. Yo de este tamaño creo que queda una croqueta perfecta. La pasas por la harina común de trigo. Podría usar también harina de arroz sin problema, no hay problema. Y una vez que tengan una forma bien de croqueta, la lleva al huevo, una pasadita por el huevo y por último al pan rallado o al panko o a los cornflakes o a los copos de maíz, como es el caso que voy a hacer yo. Voy a hacer la mitad de la masa con pan normal, así como estás viendo, y la mitad con copos de maíz. Si quieres, puedes hacerle un doble empanizado, que es lo que yo voy a hacer ahora para que me queden más bonitas para la foto. Las vuelvo a pasar por huevo y de nuevo al pan rallado. Esto ya al gusto. ¿Te gustan con el empanizado más grueso? Lo haces así, como estoy haciendo yo, 2 veces. ¿Te gustan más tradicionales? Simplemente con una pasada, una y listo. La llevamos a la tabla. Mira la forma tan perfecta que le he dejado a mi croqueta. Que esto también es importante. Que la croqueta sea casera no quiere decir que la croqueta no tenga que estar bien linda y bien bonita. Ya tengo mis croquetas casi listas y pongo el aceite. Este truquito para que no se te pegue. El set dentro del aceite mientras calienta. 190. Mira, el empanizado bueno, en realidad no es empanizado porque sería maíz con los copos de maíz también. Mira qué bonito. Aceite profundo. No hace falta que tenga una freidora, evidentemente, pero una buena cantidad de aceite para que cubra la croqueta sí necesita. Ya lo tengo. 190 grados, un aceite bastante fuerte. Las croquetas para adentro. Tiempo. Voy a poner una cámara rápida, pero aquí tengo el temporizador también para que vea exactamente en el tiempo que se cocinan. El secreto para que la croqueta no se rompa es que el aceite esté bien fuerte y cocinarla rápido. En 1 minuto 50 segundos, como has visto aquí, tienes la croqueta perfectamente cocinada. El relleno está cocinado, solamente tiene que cocinarse el pan, dorarse y las tienes listas. Continúa friendo croquetas, en este caso he metido la de copos de maíz, exactamente lo mismo. 50, 60 segundos tienes tu croqueta que sale sequita, nada de aceite, bien clarita, increíble. Aquí tienes los 2 empanizados. Ahora ya lo dejo a tu gusto, que haga el que más te haya gustado y luego me dejes en comentarios qué te han parecido. Como siempre, aquí tienes ingredientes para que pauses, copies. No te olvides que debajo de este y de todos los vídeos también te los dejo en descripción. Y ahora mi momento favorito. Delicia. Tus croquetas listas para disfrutar. Espero que las hagas, te encanten, las disfrutes, lo más importante, las compartas y me dejes en comentarios cuál de los 2 empanizados ha sido tu favorito. Y como siempre te digo, ¿te gustó el vídeo? Manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada de eso, un beso y hasta la próxima.